Hola, yo soy Clancy y hoy hablaremos de por qué creo que Beazle es el mejor álbum de 21. Bien, pues 21 Pilots es una banda estadounidense procedente de Columbus, Ohio. La banda se formó en 2009 y actualmente está conformada por el vocalista Tyler Joseph y Josh Dum. La banda lanzó de forma independiente dos álbums, 21 Pilots en el 2009 y Regional at Best en el 2011, antes de ser firmada por el sello discográfico Fully by Ramen en 2012. Así que si quieres que analice estos dos álbums, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Beazle fue lanzado el 8 de enero del 2013 y obtuvo el puesto 58 en Billboard, el 42 en la tabla de álbums digitales, 17 en la tabla de álbums de internet, 15 en la tabla de álbums rock y 10 en la tabla de álbums alternativos. El grupo tuvo su primer éxito en los radios estadounidenses con Only On To You, que alcanzó el puesto 11 en la tabla Billboard Alternative Songs. Adicionalmente, los sencillos Good For Hams y Lovely alcanzaron el puesto 21 y 67 respectivamente en el Japan Hot 100. Así que habiendo dicho esto, voy a hacer una pequeña análisis del álbum, el por qué creo que Beazle es el mejor álbum de 21 Pilots y por qué fue clave para el éxito de la banda. No sin antes recordarte que te suscribas al canal, ya que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que suscríbete, esto me ayuda y me motiva para seguir creando contenido. Si bien todos los álbumes de 21 Pilots giran en torno a una temática, Beazle fue su primer álbum que se puede denominar conceptual. Este álbum sigue una progresión, una secuencia en la trama del álbum, algo que después perfeccionarían para crear una historia como Blurryface. Así que Beazle es el primer punto de partida para que los chicos pudieran establecer un concepto sólido de cada álbum. Entonces, ¿cuál es la temática del álbum? Bueno, pues este es el sueño. En propias palabras de Tyler, Beazle es un álbum que gira en torno al sueño, como una metáfora de paz mental, tranquilidad y fe. A lo largo del álbum, al igual que Blurryface y Trench, se nos presenta un protagonista que drásticamente pierde esa paz mental, es decir, pierde el sueño. Esa falta de sueño es el resultado de los problemas que se nos presentan en diversas canciones, siendo uno de los mayores problemas el pensar demasiado las cosas, porque al pensar y no haber algo que te distraiga de tus pensamientos te hace cuestionarte tus creencias, tu realidad, tus pensamientos, tus conocimientos y todo lo que crees saber de ti o no. El álbum de la historia comienza con Ode of Sleep. Esta canción representa la noche y el día, ya que la canción, en cuanto en sonido como en la letra, oscila entre la oscuridad y la luz. Aquí nos presenta la problemática de no poder dormir y el pensar demasiado las cosas. A lo largo del coro se presenta la letra refiriéndose a sus inseguridades y esos pensamientos suicidas como demonios. Les pide que lo dejen en paz para así poder dormir y estar en paz, pero todos esos pensamientos se van por la mañana. La historia continúa con Only On To You, el cual es una canción sobre la fe, una canción que nos cuenta sobre el no rendirse y encontrar la esperanza en la fe. A lo largo de la canción se nos va presentando pistas sobre la depresión, como la línea que dice: debo haberlo olvidado, no puedes confiar en mí, estoy abierto un momento y cerrado cuando lo demuestras, antes de que te des cuenta, estoy perdido en el mar. Nuestro personaje le ha estado mintiendo a la gente diciéndoles que está bien, cuando es todo lo contrario. Entonces las personas crean una falsa imagen de él y cuando al fin se dan cuenta de cómo se encuentra realmente, ya es demasiado tarde, pues está perdido en el mar. Tyler se aferra a su fe y es lo único que lo mantiene vivo, ya que Dios le va cambiando el escenario en las cosas, como lo menciona en la línea que dice: estás rodeando todo mi entorno, girando el caleidoscopio detrás de mis ojos. En la letra de la canción nos da un grito de esperanza y el cómo podemos solucionar nuestros problemas. Lucha contra él, toma el dolor, enciéndelo, ata una soga alrededor de tu mente, lo suficientemente suelta para respirar bien y átala a un árbol y dile: tú me perteneces, esto no es una soga, esto es una correa y tengo noticias para ti, debes obedecerme. Con esto nos da a entender que Tyler tomó el control de sus pensamientos. Ahora no son los demonios o las voces que lo controlan a él, sino ahora los puede controlar.
Finalmente, en las últimas líneas, Tyler nos da una esperanza para seguir aún con vida. Migraine es la canción que sigue reforzando la idea de los pensamientos negativos a tal punto que te genera una migraña, un dolor de cabeza muy fuerte que te avisa que algo está mal. A diferencia de las anteriores canciones, aquí te explica de manera explícita qué está pasando por su cabeza, desde pensamientos suicidas, el sentimiento de estar solo, librando una guerra detrás de su cabeza, la violencia y las voces que escucha. En esta canción, Tyler se aferra a todo lo que se puede aferrar, y esto lo refleja en la línea que dice: y sé que puedo pelear o puedo dejar que el león gane. Empiezo a juntar las armas que puedo encontrar, porque a veces para permanecer con vida tienes que matar a tu mente. Evidentemente esta es una canción, es una alarma para que te des cuenta que algo está mal con tu salud mental, y da un toque esperanzador de que no estás solo como tú crees pensar. Aunque la vida puede ser deprimente, trata de recordar todo lo bueno. Al aferrarse a estos recuerdos, puedes usarlos para combatir el dolor que ha causado nuestro cerebro. Car Radio es una de las canciones más memorables de la banda, tanto que algunos fans la han puesto como el himno de 21 Pilots. Siguiendo con la historia del álbum, en Car Radio nos habla de un distractor a todos esos pensamientos que es la música. Al no tener presente un distractor, pueden devolver esos pensamientos negativos, ya que, como la misma canción lo dice, el silencio es violento. En Semi-Automatic regresamos a la idea de la noche y el día, ya que reconoce que en la noche es donde más le vuelven esos pensamientos, pero al amanecer desaparecen. Habla de estar en modo semiautomático, ya que a veces se siente incapaz de controlar ciertos aspectos de él. En Fake Youth, Tyler finalmente teme el día del juicio, porque cree que tiene que pagar por todo lo que ha hecho, o más exactamente, por todo lo que no ha hecho, como si estuviera demasiado desconectado y lejos de él mismo o incluso de las personas que más quiere. Tyler cree que los engaña al no mostrarse como verdaderamente es, pero reconoce que está enfermo y que necesita ayuda. Reconoce que él no estar bien mentalmente está bien, y no debería de sentir vergüenza de ello. En Goods for Hands, Tyler habla sobre que tiene el poder de lastimarse a sí mismo, pero trata de desviar toda esa energía al arte y a la música, que siempre habrá esperanza. A través de la ventana vemos un avance donde Tyler reconoce el problema y le da un toque de esperanza. En Trees se describe un viaje espiritual en el que el narrador se siente como si estuviera encontrando a Dios, pero lucha con la duda, ya que Dios no se muestra directamente. Para este punto del álbum, evidentemente, aquí es cuando Tyler encuentra una paz espiritual donde se apagan por un momento sus pensamientos. Con Truth es un hermoso final para el álbum. Esta es la culminación de toda la narrativa de este álbum. Básicamente está diciendo que la vida continúa, sobreviviremos a esto juntos. El proceso de curación implica matar partes de tu mente y es riguroso, pero se asegura que todos sobreviviremos, ya que el sol saldrá y lo volveremos a intentar. En resumen, Beasel es el álbum que habla sobre la ansiedad, la depresión y los pensamientos negativos. La narración a través de las canciones nos van llevando a un paseo emocional donde nos podemos identificar con algunas canciones. Podemos ver la ausencia del sueño en la primera canción, Ode of the Sleep, la fe en Only Unto You, el dolor en Migraine y el reencuentro con la paz y la espiritualidad en Trees, la esperanza en Truth. Finalmente, gracias a Beasel, la banda se pudo dar a conocer. Beasel sirvió como los primeros experimentos en cuanto a sus videos musicales, los cuales fueron evolucionando hasta lo que podemos ver hoy en día. Beasel representa el primer gran paso de 21 Pilots tuvo en el medio, en la calidad de música, concepto, videos, gira y un gran salto de fe. Y es por eso que Beasel es el mejor álbum de 21 Pilots. Pero dime, ¿tú qué piensas al respecto? Si quieres que analice otro álbum de la banda o de otras, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Chao.